Bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360 y nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM que se escucha en todo el sur de la Florida, pero también a través de nuestras aplicaciones y nuestras redes sociales en Atar 360 y Actualidad Media Group. Nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar lo quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro manía. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro episodio de hoy. Tenemos una invitada, wow, un fenómeno. Para mí un orgullo entrevistarla. Se llama Raima, muy conocida, caricaturista y además una profesional del periodismo. Bienvenida, Raima, aquí a Atar 360. No, muchísimas gracias, Ariel. Gracias por la invitación y bueno, por estar aquí en esta conversa. Bueno, yo tengo preguntas interesantes. Tu apellido Suprani, que es un apellido, yo presumo que es italiano. Cuéntame. Es italiano porque mis dos apellidos son italianos, realmente. Mis abuelos y mis bisabuelos vinieron de Italia después de la guerra a Venezuela. Y bueno, como muchos europeos, portugueses, españoles que hicieron país, mi abuela materna sí es venezolana, pero toda mi otra parte familiar es de varias partes de Italia. Y bueno, Suprani es un apellido italiano del norte de la zona de Emilia-Romagna de Ravenna. Ahora, Raima también es un nombre muy peculiar y muy poco conocido. ¿De dónde viene Raima? Bueno, eso es una historia interesante, porque en mi casa yo tengo dos hermanos. Mi hermana mayor se llama Graciela y mi hermano del medio, el sanduchón, se llama Roberto. Ah, Son nombres italianos y toda la familia, o sea, tenemos tíos, abuelos, Roberto tío, Roberto abuelo y hermano Roberto. Esa cosa de hacer honor a los nombres. esa tradición de mantenerlo. Sí, entonces ya cuando yo nací un poco ya en el final del matrimonio de mis padres. Fui así como la raspadura de la olla que llaman. Y de hecho mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Pero mi mamá estaba cansada de poner nombres italianos a todos los hijos. Decidió ponerme Raima, que es un nombre árabe. Significa eh, compasión. Pues tiene que ver mucho con tu personalidad. Yo estuve investigando también un poquito y me dice que Raima también es un sabio protector. Es un nombre no muy común, pero contundente. Es un nombre que además pega contigo. Pega Este, con tu personalidad, con lo que tú eres. bueno, es un nombre potente y me costó llevarlo porque cuando era niña, obviamente nadie se llamaba así. Mm. Entonces todo el mundo, Te hacían bullying. bueno, sabes que en Venezuela el bullying era por todo. Sí. De hecho, yo tengo ese frenillo gutural y había esos chistes de la R y toda la cosa, muy común. Pero aprender a llevar ese nombre y hacerlo parte de mí fue un trabajo interesante porque sí me marcó en una diferencia de personalidad. Es decir, me hizo entender que yo no era parte de la manada, sino que yo era otra cosa. Claro. Y siempre me he manejado así. No soy una persona que le gusta estar en los mundos como... A mí me gusta entrar y salir de varios mundos, pero no me gusta ser parte de ningún mundo. No soy una etiqueta, no me gusta. Está muy bien. Desarrollar una caricatura en la época donde tú estabas en el periódico El Universal, que eso tenía que salir todos los días, ¿eh? Sí, 365 300, días, son estuviera o no estuviera. 365 días pensando y además te dan menos de 24 horas para desarrollar tu idea para el día siguiente. Entonces tú tienes que estar cambiando de mundo constantemente. Pero para llegar a desarrollar cómo hacer esas caricaturas, ¿cómo empezaste tú eso? Bueno, yo siempre dibujé. Yo fui una niña muy tímida y hablaba muy poco.
y observaba mucho. Pero mi comunicación se basaba en un talento que yo determiné a muy temprana edad, que fue el dibujo. Entonces yo traducía mi mundo con dibujos, cosa que pasa muy común con los niños. De hecho, tú llevas a un niño al psicólogo o a un terapeuta y lo va a poner a dibujar para Eso es ver verdad, eso su es cierto. mundo. Sí. Entonces, bueno, yo dibujaba y dibujaba las paredes de la casa, hacía siempre el mismo dibujo repetitivo y mi mamá lo limpiaba y llegó un momento en que se fastidió. Me dijo, bueno, no puedes seguir dibujando porque tienes toda la casa grafiteada. El dibujo era el mismo, era siempre una casa, un árbol y un duende. Y, y bueno, ¿Qué explicación tiene ese dibujo? sí, es interesante. Después de adulta ya entendí que la casa, bueno, es quizás el hogar, la paz interior, lo que uno busca siempre en la vida. El árbol es la conexión con la naturaleza, que también es parte de la vida. Yo nací el 22 de abril y es el Día de la Tierra y estoy muy conectada. Mi creatividad está muy reforzada con la naturaleza. Y el duende es la creatividad. El duende es el duende. El duende es mágico. El duende es el que transforma. Bueno, esta es la idea que yo le doy, que es lo que representa para mí. Lo que acabas de decir de que todos los niños cuando van a un psicólogo y siempre, mis dos hijos fueron. Yo también fui, pero Todos hemos ido y también, ya eso es parte de la vida, sí. porque anteriormente hubo como un tabú con la Ajá, psicología, que era como, bueno, sí, vas al psicólogo porque estás loco, porque estás loco. pero eso ya, menos mal que se ha dado Bueno, pero las dos veces fue que una... fueron mis hijos, me lo devolvió el psicólogo y fue el colegio y dijo, porque ustedes me mandan estos muchachos, estos muchachos son mejores que ustedes. Muchas veces Son son genios, genios que sí, no se adaptan o que tienen otra, bueno, porque el sistema te pide, y cuando te sales de ese esquema, entonces tienes que ir para el psicólogo porque no, claro. como yo siempre digo, si mi abuela o bisabuela siendo mujeres, además, hubieran querido ser caricaturistas o las hubieran metido en un manicomio, Claro. hubieran estado medicadas, fuera del sistema, tratadas como personas, como pasó con muchas artistas de la época en que, bueno, no se permitía eso para nosotras las mujeres. Los tabúes siempre es un tema. Los Bueno, tabúes. hay que romperlos, hay que desacralizarlo y la caricatura, el dibujo que yo hago, trabaja con eso, desacralizando los tabúes, porque, porque necesitamos evolucionar. Y mi idea del dibujo es siempre poder eh, dar una mirada diferente a lo que está establecido, buscar lo que está oculto, lo que no se quiere decir o lo que no se puede decir. Eso para mí siempre ha sido importantísimo en mi trabajo y además divertidísimo. Yo recuerdo siempre de niña, una vez me llevaron no tenía quien me cuidara y me llevó para su trabajo y entonces yo me fui y me puse a dibujar. Estaba hablándote de una niña de 9, 10 años. Y entonces ella me dice, bueno, es un dibujito para mi jefe. Y entonces yo le hice un perro y entonces cuando llegó el jefe yo se lo entregué, pero yo hice el perro y le hice el perro su pene. Tenía su pene, sus paticas, sus orejas, Claro. su rabo, todo y lo normal. Entonces fue como una situación incómoda porque había algo que no se dice, que no se dibuja, que no se podía. Y yo creo que yo a esa temprana edad entendí que habían cosas que se escondían, no sabía por qué, pero que era divertido mostrarlas. Bueno, pero es que además, si, por ejemplo, yo quiero decir algo, yo simplemente saco el dibujo de Ray y me digo, no, si está es el dibujo, no me hagan la culpa, es el dibujo está ahí, plasmas, muestras algo de una manera muy inofensiva, pues, porque no estás golpeando a nadie, no estás amordazando a nadie, no estás obligando a nadie ni siquiera a ver el dibujo, pero el dibujo está ahí, ¿no? Sí, es una Entonces, invitación, exacto. pero de forma pacífica. No me Eso, gusta tampoco, bueno, hay muchos estilos, ¿no? Hay estilos más agresivos, por ejemplo, la gente de la revista Charlie Hebdo de Francia, que fueron los que hubo el atentado y que mataron a varios de los caricaturistas por dibujar a Mahoma y todo esto, ellos usan un tipo de humor que es más agresivo. Yo me acuerdo
Yo estuve en Charlie Hebdo antes de los atentados y como yo sabía que me iba a ir de Venezuela, empecé a tocar algunas puertas y yo quería trabajar con ellos y los conocí. Pero me evaluaron y me dijeron, no, tú no puedes trabajar con nosotros porque a ti te falta víscera. Ah, Nosotros trabajamos con esta parte wow. y eso es lo que sacamos y ese es su estilo. Yo les decía a ellos, pero ¿por qué ustedes para cortarle la cabeza a un dictador en un dibujo tienen que hacer un reguero? Ustedes son unos tarantinos, ¿sabes? Exactamente. Aquel sangrero, aquella cosa. Yo creo más en la elegancia, que tú puedes cortar la cabeza y esa persona sigue caminando y no se ha dado cuenta. Es Sí. mucho más elegante, mucho más divertido y al mismo tiempo la gente descubre cosas en el tiempo. El humor puede ser de muchas formas, puede ser Oh, muy sexista, machista, puede ser un humor que te evoca cosas muy grotescas. A mí me gusta jugar con el espectador a encontrar cosas de una manera más sublime, más fina. No me gusta mostrarlo todo, sino que el lector descubra, que entre, que esa invitación sea para ver y conseguir cosas dentro del dibujo, porque eso me genera una relación con ellos. Yo me imagino que las personas que hacen juegos, que diseñan juegos para que los demás jueguen, es más o menos algo así, pero con dibujo. no tanto, tan cierto es lo que tú estás diciendo, que cuando uno ve una de tus caricaturas, Raima, o sea, la forma como tú lo haces, es tan, lo que tú acabas de decir, es tan delicado que es hermoso a su vez, ¿no? Entonces, aunque no esté de acuerdo con esa caricatura, no puede dejar de sentir la magia y la sabiduría que hay detrás de que esa persona que se llama Raima, que hizo esa caricatura. Bueno, en algunos casos sí, en otros casos la gente se resiente mucho con que yo no esté de acuerdo con ellos, pero yo siempre les digo, la caricatura yo no la hago para que ustedes estén de acuerdo conmigo, la hago porque Para que se creo, establezca un diálogo. exacto, y creo en la diversidad de opiniones, de pensamientos. Yo tengo la mía y respeto la de los demás. Me pasó hace poco con las elecciones aquí en los Estados Unidos que yo nada más puse una caricatura que era una gente en una montaña rusa, Ujú. bajando así con aquella cara, tú sabes, de susto. Y de este lado estaba Trump, y de este lado estaba Kamala, así mostrándose. Y el texto decía, la gran pregunta, ¿Trump o Kamala? Y ya. Bueno, yo creo que todavía siguen mandando mensajes de todo tipo, insultos. Tú eres una comunista, tú eres no sé qué. Yo digo, bueno, wow, qué cosa, ¿no? Lo que el poder del dibujo Pues, y cómo mueve. Porque y fíjate que ahí no dijiste nada. Ahí dije, bueno, escojan ustedes qué es lo que ustedes quieren, ¿no? O sea, porque todos estamos mm, aterrados, porque no sí, sabemos. y era lo que estamos viviendo. Sí, Quizás es lo una que, realidad, una realidad. sí, sí, sí. Pero bueno, es así. Hay una hipersensibilidad también en el caso de las redes para los opinadores, que es un área de riesgo. La opinión siempre ha costado Sí. un precio alto y todos saben, Ese es pues, el lo que yo asunto he vivido. cuando una persona es pública. Tú eres una persona pública, evidentemente, y ahorita con las redes sociales mucho más. Entonces, y la gente te pueden escribir directamente. Sí, yo siempre he dicho, es un daño colateral en mi caso, porque yo nunca quise tener esa parte pública, pero lo asumí como parte de mi trabajo. Y ahora más, porque la gente te ve en un video, sientes la necesidad. Hay gente que me escribe, pasó esto y no has dicho nada. Ajá, ¿dónde estás? Te Ujú. estamos esperando. Y eso me gusta porque es bonito. Hay como, hay una relación con los lectores. Antes era en el periódico y yo, bueno, sabía Pero tú no que sabías quién te leía, no. porque no te llamaban, no te escribían un mensaje. Ahora es más cercano y cuando hago las exposiciones que a veces hago, pues la gente les miro la cara y digo, bueno, ahora los veo, se me acercan, hablamos, compartimos. Fíjate, ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa de hoy y vamos a ir a identificar. Pero antes de identificar, yo voy a dejar dos preguntas en el aire. Vamos, en la segunda etapa, quiero hablar de la Raima que se transforma o se reinventa cuando se traslada de Venezuela, su patria, donde nació, donde hizo toda la gran mayoría de su carrera, y se traslada a Estados Unidos.
Y ahí entran las redes sociales y todo lo que... Excelente. Eso lo vamos a hacer al regreso, porque tú sabes una cosa, Raima. Nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante, Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Churro manía. Entonces, bueno, ya estamos de regreso en nuestro episodio con Raima y se quedaron dos preguntas en el aire. Hay una transición cuando Raima decide entonces venirse a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida, como profesional y como persona? Bueno, muy interesante porque fue salir de la zona de confort totalmente Ah, y entender que había que reinventarse. Quizás si hubiera estado en Venezuela me hubiera quedado como ahí había ese sistema de que el caricaturista era vitalicio y entonces había que morirse para que viniera otro, lo cual a mí nunca me parecía que era bueno, pero yo salir de ahí y entender que había que reinventarse en muchos aspectos en un territorio que tampoco era el tuyo, que no conocías, aquí en Miami, buscar la idea de internacionalizar un poco el trabajo, pero ha sido un proceso. Tuve la suerte de que todo este fenómeno se dio junto con la apertura de las redes sociales y pude pasar de las páginas de un periódico a la web, que entonces fue como un infinito. Fue decir, yo ahora soy mi propia editora, tengo criterio periodístico, volver a aprender la comunicación a nivel profesional con ujú. gente que de verdad me enseñara de nuevo cómo manejar ese aparatico que es un teléfono y que todo se maneja por ahí. Y aparte de eso, las nuevas generaciones que van llegando tienen una nueva forma de comunicarse. Pero tú visualizaste eso rápidamente y entraste en esa ola. Sí, O sí, sea, te diste cuenta de inmediato. totalmente. Porque dije, bueno, esto, mis lectores me los traje a este nuevo territorio. Claro. Y fue Y, y- increíble y lo, y lo bueno porque, es que tú, como tú dices, eres la editora. Y eso pasaba mucho con la música, con los músicos. Los músicos antes dependían era de un sello disquero. Hoy día los músicos tienen su propio sello disquero. claro, y es una plataforma maravillosa. Entonces todos esos lectores se vinieron para hacia mí y pude lograr 1 millón de seguidores en Twitter, por ejemplo. Y bueno, realmente dije, me tengo que reinventar de una forma profesional en todo sentido, porque yo también llegué aquí a Miami y dije, lo primero que voy a hacer es un curso de manejo. Yo Sí, vengo de una vida salvaje y yo tengo que volver a entender que el semáforo rojo es stop y no que me van a atracar. Entonces, total. aquella cosa loca que uno trae, yo dije, yo necesito volver a la civilización. Y bueno, fue como, yo decía, como los buzos cuando vuelven a la superficie, lo tienes que ir haciendo progresivamente, Tiene que ser porque la si no descompresión. explotas. Tiene que descomprimirse. Y entonces a nivel profesional también. Yo dije, no, ya yo no tengo un espacio así en un periódico, ya yo tengo un espacio infinito en mitad de, bueno, de un mundo digital que se comparte con un mundo real, donde todo vale, donde las nuevas comunicaciones están hablando de otros códigos de aprendizaje y de atención y si yo no aprendo esto, yo me quedo atrás, porque tú puedes ser muy genio, pero si tú no, tu comunicación no está adaptada a los nuevos tiempos, tú no llegas. Entendí que el concepto y que el poder del dibujo con una comunicación amplia y que llega a además invitar a las nuevas generaciones a ver mi trabajo y a sentir curiosidad por él, me pareció que era lo que yo Ahora, tenía que hacer. eso también lo acompañas con exposiciones. Yo he ido a varias exposiciones tuyas. ¿Tú hacías eso antes en Venezuela? Como yo vengo del periodismo, no vengo del arte. Sí, El arte claro. me ha invitado como a coquetearle un poco y eso me gusta, porque no estoy negada a que los canales pueden ser infinitos. El dibujo y la caricatura se meten todo. Tú puedes adaptar el dibujo a todo lo que tú quieras, a cualquier tema, a cualquier proyecto, ya sea editorial, ya sea de cine, ya sea de arte. Entonces eso me da una ventaja que es como el mundo Raima puede estar, opinar, puede decir, puede desarrollarse Ujú. en
todo. Y además es interesante cómo lo ve Raima, cómo ve Raima el arte. Hace poco unos chicos que tienen un seltzer que ellos crearon, entonces me llamaron para ver cómo, digamos, a nivel publicidad, a mí me encantaba la publicidad en una época antes de entrar a la universidad y yo leía los libros de Ogilvy, me parecían geniales. Pero hasta que trabajé en una publicidad. Tuve un mes, pero fue el peor mes de mi vida. ¿Por qué? Porque te Porque obligaron a hacer una me cosa. obligaban a hacer cosas y ya yo venía de la libertad de opinar. Entonces yo decía, este producto es horrendo, yo Pero fíjate que no puedo con él. ese jefe tuyo no era muy bueno. No Bueno, era inteligente. es que Porque yo era en esa época también un poco más, sí, pero es que lo que yo yo no quería, busco como emprendedor y como hombre de negocio es que me tráeme algo que sea diferente. no, y he vivido proyectos bellísimos con, como te digo, pero necesito creer en el producto, porque no puedo engañar. No me siento, de hecho con estos chicos no resultó bien. Tratamos de darle salida, pero no se logró. Pero bueno, Raima se vuelto una marca que es muy libertaria. Quizás mi idea de trabajo siempre tiene que ver con unos valores muy específicos, con lo orgánico que te decía. Si yo no lo siento, es muy Claro. difícil que lo haga porque no me siento bien. Entonces me manejo con esos parámetros. Bueno, fíjate que cuando uno desarrolla marcas, parte de mercadeo, es precisamente eso. Tú tienes que vender en realidad lo que son los valores y los principios de tu negocio. Sí, y lo hay. De otra manera Muchas. estarías mintiendo. Estarías diciendo cosas que no son reales de tu marca. Y eso lo percibe el cliente. ¿Ok? Totalmente. En el caso tuyo, tú eres una marca personal. Bien, o sea, eres una marca, pero todo el mundo sabe cómo piensas tú, cómo se viste Raima, cuáles son los gustos que ella tiene. Te ven en las redes sociales, eres una persona pública. Y tener esa conexión emocional, yo Cierto. creo que es muy válido hoy en día. Empresas que no tengan marcas personales, pues los clientes no lo perciben tan cerca, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno. Pero en el caso tuyo, ha sido brillante el desarrollo que has hecho. Y bueno, tienes una trayectoria de muchos años. De los países donde tú has vivido, y los países donde tú has estudiado, eh, todo lo que tiene que ver con la caricatura, y ¿cuál es el que te ha dejado a ti una mejor huella en tu camino? Bueno, han sido varios, porque esto ha sido un proceso largo. Un proceso. Yo admiro mucho el trabajo que se hace en la caricatura en Francia, porque ellos tienen una escuela enorme y el valor del artista en Francia es enorme. Tú eres artista y la gente te respeta, pero tú eres artista en otro país y te ven así como, bueno, tener vida para vivir ni para pagar la renta, ¿no? Ajá. Entonces, eso me gusta y es bonito. Bueno, en Venezuela hice mi historia y esa plataforma masiva de conexión con mis lectores me hizo ser una persona que la gente va a mis exposiciones y se siente que es mi familia. Se siente que me echa los cuentos y me dice, estás aquí, quiere un pedazo, quiere abrazarte, porque yo me metí en sus casas con mis dibujos y lo Claro. sigo haciendo. Sí. Yo iba a sitios, a casas y conseguía mi caricatura pegada en la nevera. Entonces, bueno, y la nevera es el corazón de las casas, Claro, la claro. cocina. Entonces, eso me dio una ventaja enorme. Después Europa me dio una escuela de la importancia del dibujo. Yo fui muchísimo a Francia, país que tiene más festivales de caricatura. Recibí varios premios ahí. Aprendí a dibujar en la calle, por ejemplo, a la gente. Los niños los dibujas y te retan, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Claro. Entonces se genera una relación que después fue un proyecto que yo decidí crear caricaturas personalizadas y dije, esto hay que ponerlo. Yo quiero dibujar a medio mundo. O sea, a mí me encanta esa relación con el ser humano porque hay una creación que hizo que cada uno de nosotros fuera distinto, que tuviera una proyección de vida y de alma diferente. Y bueno, ahí ha sido un producto que ha tenido mucho éxito, más del que yo pensaba. O sea, he hecho gente, matrimonios, he hecho mascotas, pero se crea una relación. Yo lo pongo a la gente a trabajar. Ok, quiero que me escribas un texto de tu papá, que ya no está, pero yo Claro. quiero conocerlo por tu palabra. Entonces,
Imagínate la relación bonita que se crea ahí para después yo poder generar el dibujo y poder hacer a esa persona, que es un nivel diferente a lo que es la caricatura clásica que te ponen una narizota, que te ponen unas orejotas. Eso es otro estilo. Ujú. Es más, hay gente que le han hecho esas caricaturas y no quiere más nunca que le hagan caricaturas Sí, porque porque creen que lo van a poner horrible. Esto tiene que ver más con un trabajo de alma y de conexiones de la emocionalidad, porque yo me di cuenta, y esto es parte de lo que me ha hecho crecer a mí, mis temas que yo he desarrollado como la inmigración, que empezaron como terapias personales y terminaron siendo exposiciones de terapias colectivas, donde lloramos, nos reímos, nos encontramos y nos vimos en el proceso, siguen siendo una maravilla donde yo siento que puedo, con esa investigación, que es mi propia investigación de vida, decir cosas que los demás también sienten. Y entonces ahí se hace un trabajo colectivo, que siempre me preocupa el trabajo colectivo, me preocupa la conexión, quizás porque vengo del periodismo, la conexión con los demás. y eso es como una poesía. Yo digo, qué bueno que hay alguien que puede decir algo en un dibujo que yo digo a grito. O sea, que yo lo pienso, lo tengo dentro de mí, pero no lo puedo expresar en el sentido de que no lo puedo dibujar, porque no tengo esa capacidad. Cuando tú hablas de la migración, las maletas que tú dibujas, el corazón, los corazones que tú haces, eso mismo de hacer una caricatura que te piden por favor. De hecho, tú me hiciste una muy buena con mi perro Teo. Ahí lo tengo en mi casa, es uno de los mejores regalos que he recibido. Me pareció fascinante. Y bueno, o sea, ¿cómo puede Raima conocerme tan bien y conocer también a Teo para poder comunicar eso? Bueno, eso es culpa de tu esposa, Bueno, es culpa que es de la que hizo, culpa del Ali, el pero hay cerebro. que generar una conexión, es lo que te digo. Yo no trabajo con colores, yo trabajo con emociones. Exacto. Y esa es la paleta, que cada vez más me está diciendo que necesito como que expresar. Hay una caricatura que expuse en la última exposición que dice, está alegría y tristeza, y alegría le dice a tristeza, me encanta que me visites, pero te puedes quedar a vivir, ¿no? Y entonces, ese estilo de cosas donde tú te vas dando cuenta que el proceso de vida que tenemos todos tiene mucho de humor. O sea, el humor es muy sanador. Cuando tú sacas eso de ti y otras personas se reconocen, traspasa el inconsciente, que es muchas de las cosas que hace la publicidad, y es éxito, porque todo el mundo va a ver lo que nadie ve. Entonces, ¿qué producto no quiere eso? Claro. Todos queremos tener el éxito de traspasar el colectivo para que nos vea. Creo que la magia del dibujo, en mi caso, va cada vez más a descubrir esos mundos en el día a día, en lo cotidiano, en lo que hacemos, en todo. Eres como una psicóloga. Es la psicóloga de los... Bueno, esa palabra está muy buena y me gusta, como te dije, no me gusta estar en muchos mundos. Quizás ahora soy más psicólogo, juego, pero bueno, ejerzo como psicóloga ilegal, Eso está porque bueno. no tengo los papeles. Sí creo que la mente y la emocionalidad humana es lo que nos mueve cada día más. Mi trabajo ha pasado de ser muy intelectual a mantener la intelectualidad ligada con la emocionalidad. Y eso es muy potente. Esta conversación con Raima está tan interesante que continuará en el siguiente episodio.